Hermanos, otra de las marcas de gracia que caracteriza a un corazón regenerado es el anhelo ferviente de la comunión con aquel a quien ama su alma. Pues desde que el Señor se ha apiadado y ha salvado a cada creyente, ahora el creyente ama a su Señor. Pues ya nos dice la Escritura que no es que nosotros le amábamos antes y luego por eso Él nos amó, no, sino que nosotros le amamos, dice el apóstol, porque Él nos amó primero. Y desde entonces el Señor puso afecto en nuestros corazones por Él, pues cuando trastornó nuestro corazón y nuestra vista, nos dio vista y entonces pudimos ver a Cristo hermoso y glorioso. Y las cosas eternas, las cosas espirituales fueron entonces ahora hermosas para nosotros que antes eran enfadosas, eran aburridas, eran cansadas, eran tediosas o despreciables, ahora se vuelven, hermanos, un anhelo. Ahora se vuelven una belleza que nuestra alma anhela siempre estar disfrutando. Mas no solo busca nuestra alma la comunión de Dios a nivel personal, sino que aún también se esfuerza en buscar encontrarla en Dios y en su casa. Nuestra alma ahora también busca encontrar y deleitarse en el Dios de la casa de Dios. Pues con esto hacemos referencia, hermanos, a aquel acontecimiento cuando Jacob sale huyendo de su casa. Recuerden ustedes, pues ha traicionado a su hermano y ha engañado a su padre. Sale huyendo de su casa y en cierto lugar él le llega la noche, se acuesta y se duerme y tiene aquel sueño famoso donde ve una escalera y ángeles que suben y bajan y la voz le dice: no te dejaré hasta que haya hecho todas estas cosas. Y hermanos, él en ese momento piensa y dice: Dios está aquí y yo no lo sabía. Entonces llama a ese lugar Betel y dice: porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero, hermanos, caminando más hacia adelante en el relato de la historia de este varón de Dios, luego cuando él regresa ya con sus mujeres y todos sus hijos, es precisamente pasa por ese lugar y entonces él tiene un encuentro personal con Dios y cambia aquel lugar de Betel y le llama el Betel, pues habla ahora de el Dios de la casa de Dios. Y así nosotros mucho tiempo pudimos haber conocido tal vez la casa de Dios, pero no al Dios de la casa de Dios. Muchos como Jacob podrán haber encontrado la casa de Dios y sentirse bien por ello. Pero es necesario encontrar al Dios de la casa de Dios para poder anhelar la comunión con Él en su casa. Es necesario poder haber experimentado ese encuentro con el Dios de la casa de Dios. No haber dado con la casa de Dios, que la encontramos y allí se ve que todo está bien. Oh, qué bueno es estar aquí, como decía Pedro. No, sino poder, hermanos, tener ese encuentro personal que es el que nos hace amar y anhelar al Señor. Porque como veremos, muchas personas pueden estar en la casa de Dios y sentir o disfrutar de alguna forma de estar allí. Pero solamente el que llega a encontrar y conocer al Dios de la casa de Dios es capaz de anhelar la comunión con Él en su casa. El ferviente interés por estar en la dulce comunión con Dios en la persona de su Salvador, a través del Espíritu Santo, le hace anhelar como el ciervo sediento el agua refrescante
así la presencia de Dios, el creyente verdadero, la persona de Dios, las devociones santas, es en la práctica de la verdadera religión. Y así como el siervo brama, nos dice el Salmo, por las corrientes de las aguas, el siervo está sediento y quiere beber. Así, hermanos, el Señor, cuando transforma el corazón, le da esa gracia de ahora tener hambre y sed de justicia. Ahora el creyente ama y anhela al Señor, tiene hambre de poder entrar en la casa de Dios y adorar, de esa relación y comunión con su Salvador. Pero en contraste a todo esto, en cierta ocasión dijo una mujer de las que levantaban sus manos cantando, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma. Esta mujer, luego de que se le invitara a asistir con regularidad a la iglesia, contestó, pues como yo le digo a mi marido, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Es mucho, ¿no? Esta persona acudía a la congregación, a la iglesia, en intervalos hasta de 3 o 4 meses. Y cuando en cierta ocasión volvió, se le animaba, se le exhortaba a que asistiera con regularidad, y ella contestó, pues la verdad es que yo no veo por qué hay que venir tan seguido, pues yo le digo a mi esposo que para qué tanta iglesia. Hermanos, cuán lejos están esas palabras y las personas que las expresan del anhelo ferviente del creyente verdadero por la casa de Dios, por habitar y estar en la casa de Dios. Y esto, hermanos, es lo que vemos reflejado en el corazón regenerado del salmista en el Salmo capítulo 84, en el versículo 10. Acompáñenme, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 84, en el versículo 10, y veamos, hermanos, así, el anhelo por la casa de Dios. Salmo capítulo 84, versículo 10. Dice la Escritura así, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Al leer este texto, hermanos, debemos notar el hambre del salmista. Como nos dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Notemos, hermanos, cómo él, así como el Lázaro, se conformaba tan solo con estar un día a la puerta de su amado Dios. Esto habla, hermanos, de verdadera necesidad. Esto habla de verdadero anhelo por la casa de Dios, por estar en la presencia especial de Dios, en el culto de adoración pública, en el ejercicio de las devociones de la verdadera religión. Pues recuerdan a Lázaro, hermanos, cuando el Señor nuestro Jesucristo decía que estaba allí afuera, al pie del rico, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de su mesa. Recuerden también a aquel joven que dejó su casa y deseaba llenar su vientre, aunque sea con las algarrobas que comían los cerdos. Y en este caso, hermanos, aunque la comparación es excesivamente burda, el salmista habla acerca de su hambre, de su deseo
de poder estar en la casa de Dios. Y dice, ya con que pudiera estar en la puerta de la casa de Dios, no necesariamente que estuviera dentro, pero con que estuviera en la puerta, eso sería de mucha bendición. ¿Y por qué se conformaría el salmista con eso? ¿Por qué querría estar en ese lugar? Bueno, el versículo 1 de este mismo salmo nos dice la razón. Miren cómo dice el versículo 1 del Salmo 84. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Hermanos, cuando vemos o leemos nosotros en la versión 60, nuestra versión 60 dice, cuán amables son tus moradas. En el original dice, cuán amables son o es tu tabernáculo. Pues la palabra que se tradujo como moradas es la palabra hebrea Mishkan, como se le llamaba al tabernáculo que había en aquel tiempo en el antiguo Israel, antes de que se edificara incluso el primer templo de Salomón. Recuerden ustedes que Dios había mandado a Moisés edificar un tabernáculo, le da todas las características, y este tabernáculo sigue en pie hasta incluso el día de la dedicación del primer templo de Salomón. Entonces, el salmista está diciendo cuán amables o cuán amable es tu tabernáculo. Y aquí debemos también hacer la salvedad de que la palabra amable no significa lo que para nosotros es amable aquí en nuestro país. En nuestro país una persona amable es una persona cortés o cordial y decimos, mira qué amable. O a veces hasta cuando agradecemos decimos, oh, gracias, qué amable. Una persona le abre la puerta, le hace alguna cortesía y decimos, oh, qué amable. Pero hermanos, en realidad la palabra amable significa o se refiere a alguien que es fácil de amar, a alguien que es amable. ¿Me explico? Así como algo es adorable o digno de adoración, algo amable es algo digno de amar, es algo fácil de amar. Y en ese sentido, por eso nosotros procuramos, cuando hablamos con las personas, pues agradecerles sus cortesías, pues, hermanos, ser amable es ser alguien digno de amor, digno de amar, alguien fácil de amar. Es ese tipo de personas que por su carácter, por su personalidad, son fáciles de amar, como que alguien dirá, tal vez hasta en el mundo, como que le caen bien a todos. Son gente fácil de amar. Y en ese sentido el salmista entonces está diciendo, qué digno de amar, qué fácil de amar es tu tabernáculo. Pero aquí nuestro traductor lo traduce como morada, ya en el sentido en el que está dicha la palabra, pues no era que el salmista amaba las cortinas y los troncos y todo lo que formaba parte del tabernáculo, no, sino en sí mismo lo que amaba era la presencia de Dios que moraba en el tabernáculo. Por eso dice, cuán amables son tus moradas, cuán amable es el lugar de tu habitación. Qué fácil es para mí amar el lugar donde tú habitas. Qué fácil es para mí amar el lugar de tu morada. La dulce calidez de la habitación en la casa de Dios es verdaderamente apreciada por los que han venido a la vida espiritual. Para quienes las cosas de Dios ya no son un santo aburrimiento o una pesada imposición o hasta un mal necesario como el mundo podrá tomarlo. No, sino que la dulce calidez de la habitación de Dios, de la casa de Dios, es apreciada solo por aquellos que han venido a la vida
aquellos hermanos que pueden ver la belleza de la habitación de la casa de Dios. Pues hermanos, la habitación de la casa de Dios no es aburrida, no es cansada, no es pesada ni es una imposición. No está uno viendo el reloj a qué hora se va a terminar. No está uno allí a la fuerza, apretando los dientes a ver a qué hora se va a terminar esto. No es un mal necesario que dice uno, oh, pues ni modo, hoy es domingo, toca misa, pues ni modo, vamos a misa, a ver, vamos a aguantar un rato, pues, ¿qué más nos queda hacer? No, hermanos, no es así. El mundo podrá tomarlo de esa forma. El incrédulo, el perverso podrá tomarlo de esa forma. El mundano podrá no hallar ningún tipo de deleite y se podrá sorprender. ¿Por qué ustedes van y se están tantas horas ahí en la iglesia? ¿Qué le hallan de bueno o de agradable o de divertido a eso de la iglesia? ¿Qué les pasa a ustedes? No puede entenderlo. Pero el salmista expresa el valor y la importancia que la adoración de Dios tiene para los creyentes verdaderos. Pues hermanos, para el creyente verdadero, la habitación y la adoración de Dios son preciadas, son valuables, son importantes. No son cosas secundarias ni que se pueden o deben tomar a la ligera. El verdadero creyente anhela estar completamente abstraído de los afanes y ocupaciones del mundo para poder estar en la casa de adoración de Dios. Pues hermanos, ¿cuánto no hemos experimentado que el Señor pone ese anhelo de estar, hermanos, ya escuchando la palabra de Dios, reunidos con nuestros hermanos, adorando al Señor? Queremos que ya se venga el día en el que podamos estar con nuestros hermanos. Y no estoy hablando únicamente de estas circunstancias en las que estamos de aislamiento social, sino, hermanos, aun cuando estamos en la libertad de movimiento social, el creyente comienza su semana de trabajo y ya quiere que vuelva a haber la reunión de la iglesia entre semana, o que venga o que llegue nuevamente el domingo para poder adorar al Señor, escuchar de su palabra, pues tiene hambre y sed de justicia. Por eso dice el salmista ahí mismo en el versículo 2, dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. El alma del creyente anhela ardientemente, esto es fervientemente, estar en los atrios del Señor. Y dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, qué palabras tan opuestas a las de aquella mujer que les digo que dijo una vez: ¿para qué tanta iglesia? Hermanos, noten que es tan distante como el norte y el sur. Aquella persona que no anhela la casa de Dios, que no anhela la iglesia, que no anhela las devociones santas, que no anhela la adoración de Dios. Pero para el creyente verdadero no hay nada más placentero y gozoso y satisfactorio que estar un día en la adoración de Dios. Pues como ya se ha cuestionado en otras ocasiones a las personas que no aman a Dios ni a su casa, bueno, entonces, ¿por qué quieren ir al cielo? Si ustedes no aman la casa de Dios, si ustedes no aman la morada de Dios, si ustedes no aman la habitación de Dios y la adoración de Dios, ¿por qué quieren ir al cielo? Si todo en el cielo será adoración, si todo el tiempo invertido en la eternidad en el cielo será
adoración del Dios Todopoderoso. El creyente anhela, pues, para él no hay nada más placentero y gozoso que estar adorando al Señor en su casa, en esa deleitosa adoración y comunión con Dios. En ello haya felicidad. Allí encuentra su contentamiento, allí encuentra satisfacción y sentido a su alma y a su vida. No en otro lugar, sino allí. Y por eso el creyente anhela el día en que podrá estar con su Señor y adorarle por la eternidad. En aquel reposo eterno, en aquel día de reposo eterno en el que ahora sí, librados de nuestras falencias, librados, hermanos, de nuestra naturaleza caída, librados del pecado, librados de nuestras debilidades y de nuestras inconsistencias, librados de nuestro doble ánimo y de todo aquello que nos impide adorar a Dios como Él es digno y merecedor, podremos ahora sí, hermanos, entregarnos completamente en perfecto estado a una perfecta adoración eterna de nuestro amado Señor. ¿Por qué queremos estar con Él si no le amásemos? El incrédulo dice que quiere estar en el cielo, pero no ama a Dios, quiere estar allí con alguien a quien no ama. Por eso dice la Escritura que el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Porque hay amor de por medio, porque hay anhelo por estar con Él. El creyente verdadero pues desea fervorosamente esa deleitosa comunión con su Salvador en la casa del Dios viviente. Pues hermanos, la casa de Dios ahora para nosotros ya no es aquel tabernáculo ni aquel templo que por la obra de Dios y el propósito de Dios ha quedado ya en el pasado, ha quedado ya destruido y ya no existe nada de eso. Sino que, hermanos, la morada de Dios, la habitación de Dios, esa amable morada de Dios, ese lugar que es fácil de amar, es la casa del Dios viviente, que como veíamos en otra oportunidad en semanas pasadas, es la iglesia. Pues el apóstol le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así ahora ya no tenemos un tabernáculo de maderas y de telas, tampoco tenemos, hermanos, un edificio, un templo de piedras o metales. Ahora tenemos, hermanos, la casa del Dios viviente, una iglesia viva, compuesta de piedras vivas, en donde Dios mora y se mueve. Dice Charles Spurgeon, la comunión es la madre de la adoración. Aquellos que se apartan de Él dejan de alabarle, pero los que moran en Él están siempre engrandeciendo su nombre. Les voy a repetir, hermanos, esta cita, pues es muy importante y verdadera. Dice, la comunión es la madre de la adoración. Aquellos que se apartan de Él dejan de alabarle, pero los que moran en Él están siempre engrandeciendo su nombre. ¿Qué nos está tratando de enseñar este pastor del pasado? Que cuando hay esa comunión con Dios, cuando estamos en esa comunión con Dios, hermanos, entonces esta produce la adoración.
cuando no hay comunión con Dios, cuando nos hemos apartado de Dios, ya sea por nuestra negligencia o por nuestro pecado, esta comunión se ve afectada y entonces la adoración como consecuencia también es afectada. Y dice, aquellos que se apartan entonces de Dios, dejan de alabarle. De donde entonces podemos entender que aquellos que han dejado de alabarle, aquellos para quienes ahora es ya difícil entrar en la adoración, para quienes es difícil y pesado o cansado el ejercicio de la verdadera religión, hermanos, es porque se han apartado de Dios. Es porque no están en una comunión plena con Dios. Así que no puede decir que ama o que adora a Dios el que se ha apartado de Él y de su casa. No puede alguien estar por allá meses sin ir a la iglesia, sin acudir a nada de lo que tiene que ver con Dios, sin preocuparse por Dios. No puede decir que ama a Dios. Alguien dice, no, es que yo amo a Dios. No, todos amamos a Dios. Yo amo a Dios y le adoro. Oye, pero tienes como 3 meses que no vas a la iglesia. Sí, pero ¿eso qué tiene? No, de todos modos yo le amo, yo le adoro acá en mi casa. Hermanos, ¿eso es lo que dice el salmista? No, hermanos, dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Se dan cuenta? No está diciendo, bienaventurados los que te adoran allá en sus propias casas, bienaventurados los que allá en su casa dedican tiempo para ti, bienaventurados los que a pesar de que no van a tu casa, se deleitan en ti allá en lo privado de sus casas. No, hermanos, no. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Así que no se puede decir que se ama y que se adora a Dios si se ha apartado de Él y de su casa. Se ha apartado de la casa de Dios y la puerta del cielo, la casa del Dios viviente. ¿Qué actitud tan opuesta, hermanos, es entonces la de estas personas que pueden estar alejados de las reuniones de la iglesia por meses sin sentir pena o dolor alguno? Pues es que no puedo. No, es que Dios sabe que no puedo, que no tengo oportunidad. Bueno, a veces hay circunstancias que podrán impedirnos, como esta muy providencial y poderosa en la que nos encontramos. Pero hay pena, hay dolor, hay hambre y sed. ¿O le da igual? Porque cuando tiene oportunidad de hacerlo, mejor no va, le da igual. No, yo sí quisiera estar, nomás que no he tenido chance. Pero no llega el pariente el domingo y lo invita al parque porque se va, ¿sí o no? No tiene chance. No llegue quien sea el fin de semana y le diga, vente, vámonos a Vallarta, mira. O vente, vámonos a tal lado. ¿Y qué dice? No, es que no tengo oportunidad. Si no tengo oportunidad de ir a la iglesia, menos tengo oportunidad de ir allá contigo. ¿Dice eso? No, agarra sus cosas y se va. Qué cosa tan contrastante, ¿no? Con las palabras del salmista que dice, oh, bienaventurados, bienaventurados esos que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán, como si él estuviera diciendo, oh, cómo quisiera yo ser así de bienaventurado, cómo anhelaría yo habitar por siempre en tu casa y estar allí perpetuamente. Si el creyente pudiera
si el creyente pudiera abstenerse de todas sus responsabilidades y afanes terrenales para poner su tienda de campaña en los atrios de la casa del Dios viviente, lo haría sin duda. Pero nuestras responsabilidades, hermanos, terrenales, nos tienen ciertamente así atados de alguna forma. Pero ¿cuántas veces no hemos deseado poder deshacernos de esas cosas? ¿Cuántas veces el creyente no ha deseado poder deshacerse de eso, hermanos, y poder poner una casa de campaña allí, al menos en los atrios de la casa de Dios? Si la palabra envidia no tuviera connotaciones negativas, el cristiano podría decir: cuánto envidio a los que pueden estar todos los días en la casa de Dios, en esa deleitosa comunión con Dios, y todas sus obras y sus fuerzas dedicarlas a Él. Oh, cuánto envidio yo eso. Y en ese sentido, hermanos, estaría seguramente el salmista pensando en los sacerdotes y en los levitas, diciendo: oh, qué herencia tan perfecta y superior les tocó que a nosotros. Recuerden que cuando se repartieron las tierras, no se les repartió a los levitas. ¿Por qué? Porque dijo Dios: el Señor es la porción y la herencia de los levitas. ¡Qué cosa tan magnífica! ¿Cuántos creyentes verdaderos en aquel tiempo no habrán dicho: oh, cómo me habría gustado a mí ser mejor levita? No le hace que no me hubiera tocado tierra, no le hace que no me hubieran tocado granjas o animales, pero poder dedicar mi vida, mi tiempo a la casa de Dios, al servicio de la casa de Dios, oh, habría sido magnífico, maravilloso. Cuánto envidio, diría, si esa palabra fuese entendida con connotaciones positivas, a los que pueden estar todos los días en esa casa y dando todas sus fuerzas y su trabajo y su labor para la gloria del Señor. Yo lo estoy dando aquí para estas personas o para este otro tipo de labor. Para ellos siempre será mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el versículo 10. Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y aquí, hermanos, hay una contraposición muy marcada. 1 contra 1000. 1000 a 1. Nos dice también a este respecto Charles Spurgeon: la piedra del umbral de Dios es mejor lugar para descansar que las camas mullidas de los pabellones de los magnates pecadores, aunque puedan echarse en ellas durante toda una vida de lujos y comodidades. Así pues, hermanos, lo menor de Dios es inmensamente más deleitable que 1000 días de disfrutes mundanos. Lo menor de Dios es inmensamente más deleitable que 1000 días de disfrutes mundanos. Por ello, el que puede permanecer por meses sin ir a la casa de Dios y no sentirse más que como un poco bajo de batería, no debiera seguir clamando que es cristiano. Si puede estar por meses sin ir a la casa de Dios, sin ocuparse de sus devociones privadas, y cuando le preguntan: bueno, ¿no te sientes mal por tanto tiempo que no estás en la casa de Dios?
Bueno, como que sí, uno medio siente un poco baja la batería. ¿Siente baja la batería? Esa persona no debería seguir diciendo que es cristiano. Sí, va a poner 1000 excusas. Va a decir, es que por esto otro no puedo. Es que por esto y por más allá. Pero hermanos, no anhelar la casa de Dios. No dolerse. Y mejor hacer otros esfuerzos más grandes por estar en otros lugares. Está dispuesto mejor a estarse comprando todos los días unas frituras que le cuesten 30 pesos, pero dice que gasta mucho dinero en los camiones si va a la iglesia. ¿Me explico? Allí se ve dónde están las prioridades, hermanos, allí se ve dónde está el corazón. Pero el que se aleja de la casa de Dios y no vuelve, entonces por eso podemos decir que nunca fue cristiano. ¿Se imagina? Si el salmista está diciendo, oh, qué deleitable, qué bienaventurado es el que habita allí todos los días. Y alguien está diciendo, no, sí, yo amo la casa de Dios, pero tengo como 3, 4 años que no he podido ir. Ya nunca volvió. ¿Cuántas personas, hermanos, han estado en la iglesia, levantaban sus manos, hacían cuanta cosa en ciertos lugares y luego se van? Ya no volvieron. ¿Eran creyentes? ¿Amaban la casa de Dios? No, hermanos. Pero esta persona más bien nunca halló deleite verdadero en la casa de Dios. Esta persona no encontró al Dios de la casa de Dios. Por eso le da igual. Por eso puede y tiene la fuerza y la capacidad para poder estar todo ese tiempo fuera de la casa de Dios. Pero, ¿qué es lo que busca el creyente verdadero cuando busca comunión con su Salvador en la casa de Dios? ¿A qué es lo que llamamos comunión y deleite? ¿A una experiencia mística o estática? ¿De saltar, de sentir, de dar maromas, de caerse? ¿Llamamos comunión y deleite a una dosis de sensaciones emocionales que extasíen los sentidos? Sin duda, hermanos, ese día invertido en la casa de Dios de la que habla el salmista es un día de adoración. Es un día invertido en el ejercicio de la verdadera religión, de los deberes piadosos, del uso de los medios de gracia. Ahí es donde el creyente halla deleite y comunión con Dios, invirtiendo su tiempo y su día en el ejercicio de la verdadera religión, en el ejercicio de los deberes piadosos y en el uso de los medios de gracia, no saltando o dando maromas. No, esa comunión y deleite se halla cuando usted toma su Biblia, la lee y encuentra esas perlas preciosas de las verdades de Dios y del Evangelio. Esa comunión deleitable es cuando usted dobla sus rodillas y va delante del Señor en adoración y en comunión con Él.
No están ausentes las emociones, pero hermanos, no son las emociones lo que se denomina por sí mismo el deleite. Notemos por último, hermanos, la humildad de este anhelo. Pues dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque es un anhelo humilde, porque noten cómo dice, yo escogería estar antes. No dice allí adentro de la casa, ni dice allí en las filas de adelante de la casa, ni dice estar allí haciendo alguna actividad en la casa, sino estar, aunque sea, ya me doy con que estuviera a la puerta de la casa de mi Dios. Dice él, estar a la puerta aunque no tuviese derecho de entrar. Miren, hermanos, cuánta humildad y conocimiento de su propia condición y de su pobreza tiene el salmista para decir, yo sé que no soy digno de entrar allá adentro, yo sé que no soy digno de ser llamado ni siquiera a las sillas de adelante, pero ya con que estuviera a la puerta, no le hace que no me dejaran entrar, no le hace que no tuviera el derecho de entrar, me conformaría con solo poder mirar hacia adentro. Me conformaría con tan solo poder poner el oído y escuchar la palabra bendita de ese Dios hablando. Me conformaría tan solo con mirar y escuchar desde fuera. Como aquella mujer sirofenicia que dijo a nuestro Señor que los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Noten, hermanos, esa humildad que la gracia confiere a aquellos a quienes ha regenerado. Dice la mujer, sí, Señor, el pan no se le da a los perros, pero los perros también quieren estar, aunque sea ahí en la puerta. Quieren comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y así el salmista dice, yo preferiría estar ahí a la puerta, no le hace que no me dejaran entrar, que estar allá en las moradas de maldad, alejado de Dios y tratando de satisfacer mi corazón y mi alma con los deleites temporales del pecado. Mientras los fariseos, dijo nuestro Señor Jesucristo, que aman los asientos principales en las sinagogas, los creyentes verdaderos, que son pobres en espíritu, se conforman con estar en el umbral de la puerta de la casa de Dios. Qué contraste, hermanos, tan notable. Aquellos que se sienten dignos, aquellos que se sienten merecedores de estar no solo adentro, sino estar en las principales sillas, no son otra cosa que fariseos. Aquellos que sienten que merecen que les den los mejores lugares, aquellos que sienten que merecen que en la casa de Dios les den honores, que merecen que en la casa de Dios se les reconozca sus talentos, que se les reconozca su intelecto, sus estudios o todo lo que hayan hecho. Esos son fariseos. En cambio, los creyentes, que son pobres en espíritu, se conforman con el solo hecho de poder estar a la puerta, con que se les concediera poder permanecer a la puerta de la casa de su amado Señor. Si aquel centurión gentil dijo a su Salvador, no soy digno de que entres en mi casa, ¿cuánto más nosotros de entrar en la suya?
Si el centurión, hermanos, aquel gentil, a quien el Señor dijo, está bien, voy a sanar ahí a tu casa. Y él dijo, no, Señor, no tienes que ir, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros somos indignos de entrar en la casa de Dios? Pero miren, hermanos, cuán asombrosa condescendencia mostró nuestro Señor, introduciendo a seres tan inmundos, tan sucios como nosotros a su habitación, por medio de Cristo el Salvador. Esto es asombroso. Yo sé que no merezco siquiera estar ahí a la puerta de la casa, ahí en el umbral aunque sea, pero ese glorioso y amante Señor salió por mí, me tomó de la mano y me introdujo hasta adentro. Me llamó por mi nombre y me dijo, ven, entra y siéntate a la mesa. Y me sentó a una gran, magnífica y dignísima mesa que yo jamás habría podido siquiera pensar en pisar o en tocar. Eso es gracia, hermanos. Eso es una gracia inmerecida para miserables como nosotros, indignos de entrar en esa amable casa, en esa amable habitación de Dios. Por gracia, por la expiación que Cristo hizo, por la sangre rociada sobre nosotros que habla más que la sangre de Abel, hemos podido tener acceso y ahora sentarnos a su mesa y participar del pan y del vino y participar de la carne y sangre de nuestro glorioso Salvador. Que Él sea bendecido y exaltado por los siglos. Amén.